buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película de sección oficial Alpha, The Right to Kill. Y para hablar sobre esta película tenemos el placer de contar hoy con Carlos Valenzona, productor, Troy Spiritu, que es su guionista, el director, Brillante Mendoza, y su protagonista, Alain Disson. Bueno, quizá un poquito como siempre, para empezar, estaría bien quizá que Brillante Mendoza nos contara un poquito cómo surge esta película, ¿no? Que es un poco lo que quería mostrar ahí. He's asking you to tell him about the picture itself. What's the picture about? Well, actually the film was... Bueno, de hecho, la película es una película de una versión de una serie que hice para TV5 que aparece en Netflix, que se llama Amo. ¿Cuántos fueron? 10 series. Bueno, 10 episodios en la serie. Una combinación, es decir, la versión The Right to Kill, Alpha The Right to Kill, tenemos el mismo personaje principal. Uno de ellos era Alan, y este de ahí enfrente también era uno de los protagonistas principales. Esto se mostró a nivel mundial en Netflix también. Ya por aquí, sí, aquí tenemos una en la segunda fila. Good morning. I would like to know... Quisiera saber, los policías, eran policías de verdad, me imagino. ¿Aprobaron el guión de antemano? ¿Cómo funcionó todo esto? No vieron el guión, pero hablé con el jefe de policía de la Policía Nacional Filipina sobre este proyecto y creo que quedaba claro la intención que tenía con la película. Eran policías de verdad. La mayoría de los policías en la película son policías de verdad, para asegurarnos que todas sus acciones, todos los diálogos son auténticos y reales, y por eso utilizamos policías reales que apoyaron muchísimo, dicho sea de paso, la película. Ahí tenemos otra y ahí detrás después. Primero ahí. Hola. En primer lugar, enhorabuena por la película. Lo he encontrado una película muy honesta, muy sincera, muy descriptiva, casi como un documental, con el impacto de la belleza que tiene la ficción, además. Y es muy difícil creer que las autoridades no han intentado... Es demasiado sincera. Ha tenido problemas con eso, con la sociedad, con la policía, el cuerpo de policía, con el gobierno, es decir, con las autoridades en general para rodar la película. Siempre ha sido, con mis películas, siempre ha sido el caso de que, por ejemplo, yo empecé a hacer películas utilizando el método de utilizar una historia encontrada, por ejemplo. En una historia encontrada empezamos con un personaje real, que atraviesa una experiencia única o singular, para mostrar más o menos lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Siempre me ha interesado la autenticidad, siempre me ha interesado la historia real de personas ordinarias o comunes o personas de a pie que están afectadas por la sociedad. Hi, good morning. Hola, buenos días. Enhorabuena por la película. Quería preguntarle cuál ha sido la opinión en las Filipinas. Vemos bueno, que es una crítica muy dura en cuanto a la lucha contra las drogas en su país, porque hay asesinatos, etc. Yo debo decir que
se sabe por todo el mundo lo que sucede en nuestro país y todo el mundo tiene su propia opinión, pero desgraciadamente no todo el mundo ha visitado Filipinas. Siempre se oye, se ven las noticias de lo que sucede y a veces son algo exageradas las noticias y a veces se pasan en cuanto a la información que ofrecen. Y debo de admitir que hay una situación en Filipinas. Existen problemas en Filipinas y quizás haya matanzas que yo no he visto personalmente, pero esta es la situación en nuestro país que yo he intentado transmitir y mostrar en mis películas sin ser político y sin tomar una postura. Entonces, yo creo como realizadores deberíamos contar nuestras películas desde la verdad y más que con otras personas. Yo siempre he abogado a favor de la verdad y la honestidad en las películas que he hecho. ¿Preguntas? Por aquí en la... Si no, bueno, un poco ampliando lo que... you could put your headphones, if you channel 3, you have the translation. Okay. Yes, channel 3. Okay, so you can now... If you are going to use English, okay. Sí, gracias. Un poco ampliando la pregunta que hacían, ya que tenemos también aquí a Troy, que es el guionista de la película, quizá también que él nos... porque creo que además fue el guionista también de Amo, ¿no?, la serie televisiva, que también él nos cuente un poquito cómo trabajó el guión, ¿no?, y si nos puede ampliar este tema. Kasi yung script is investigación muy intensa e inmersión, básicamente. Son personas implicadas en el submundo y personas implicadas con drogas ilegales y policías implicadas con este tipo de situación. Y, por supuesto, finalmente, hay que sumergirse en este mundo. Tienes que observar estas personas y tienes que mirar en su interior. Así que es como... No es solamente un personaje, entonces es casi como real. Quiere decir que cuando escribió el guión se sintió que era el personaje. Tenemos también a Allen aquí, quizá nos podría también él contar un poquito cómo ha sido esta experiencia, también después de Amo, ¿no?, él también estaba en la serie televisiva, y un poco cómo trabaja este personaje y cómo se mete, ¿no?, en la piel de este policía. Of course, I have to... Por supuesto, estudié mucho el papel, sobre todo después Amo, en la serie de Amo, de Brillante, pero es el mismo papel básicamente en la película Alpha, porque es un policía corrupto. En la vida real yo no soy policía, yo solamente estoy haciendo una interpretación de lo que es un policía. En el personaje, para mí, ha sido un papel muy difícil, ha sido un gran desafío a la hora de interpretar el papel de este personaje en la película Alpha. ¿Tenemos alguna más? Sí, aquí, en segunda fila. Buenos días. Bueno, lo primero, enhorabuena por la película. Sobre todo nos llamó la impresión la primera media hora quizá el ritmo tan apabullante que tenía.
casi una ausencia de diálogos, que a lo mejor en este cine estamos más acostumbrados a que vayan los actores repitiendo lo que estamos viendo, y nos pareció un hallazgo. Y reconozco mi desconocimiento del cine filipino, si podía darnos unas claves que lo retrataran y cuánto ha influido en su estilo la actual situación política hacia una lucha pues casi brutal hacia el narcotráfico, cómo ha podido influir eso en la película. Cuido mucho la estética a la hora de realizar una película, es decir, utilizando, basamos todo en situaciones de la vida real y personajes de la vida real, y luego utilizamos el principio de una historia encontrada. Así que en historias encontradas se tiene que socializar. Esto significa que la historia no solamente se queda con el personaje, la historia tiene que basarse en la sociedad o el entorno del personaje, y esto es una de las características principales de este tipo de cine, que se llama cine de historias encontradas. Esto es lo que he aplicado yo a la hora de rodar esta película. Es una especie de película dramática y documental, y el tema es que es real y también es casi documental. Así que hasta cómo la rodamos y cómo los actores hacían sus diálogos e interpretaban sus papeles, todo está basado en hechos, y la cinematografía y cómo se ha montado también, todo está basado en el principio de historia encontrada. Y esto forma parte de toda la estética. En mis películas anteriores, Mar Rosa, por ejemplo, este principio también lo apliqué. Así que, y lo mismo como Kinatae, también es otra película que también se ha podido ver aquí en España. Para extender un poco este tema sobre el documental, es decir, la relación que tiene su cine con ficción documental, ¿cómo acostumbra a trabajar? Tiene actores profesionales, pero imagino que otras personas que aparecen en sus películas no lo son. ¿Cómo filma en esos exteriores de Manila, esas calles, ¿no?, que vemos que siempre tienen esa sensación de autenticidad? Es decir, ¿cómo es la técnica un poco de rodaje? Bien, siempre ha sido un desafío incorporar actores no profesionales con los profesionales, pero a la vez el beneficio y el factor positivo de utilizar actores no profesionales es que son muy auténticos, son muy reales en lo que hacen. Saben exactamente, por ejemplo, los policías que utilicé saben exactamente cómo hacer lo que tienen que hacer. La gente de la calle, tienes que desarrollar una especie de técnica para poder utilizar estas personas en la calle, pero a su vez incorporando algunos extras. Es decir, normalmente contratamos a 50 extras o figurantes y les incorporamos con personas reales que están en la calle. Pero en Filipinas existe la cultura de cuando ven que gente está rodando, les encanta aparecer delante de la cámara, y cuando les dices, oye, mira, vale, por favor, no mires a la cámara y no sonrías, están encantados de hacerlo, pero en Europa esto no lo puedes hacer. Es decir, la gente insistirían en su intimidad y privacidad, pero esto es algo que me parece excelente y bonito de poder rodar en Filipinas. Es decir, todo el mundo, como podéis ver en la película, nadie está mirando, son muy cooperativos, es decir, colaboran muy bien, pero tienes que desarrollar una cierta técnica, y esta técnica no ha sucedido de la noche a la mañana. En muchas de las películas que he rodado antes, esta creo que es la 13ª o 14ª, siempre he aplicado esta técnica al principio de incorporar actores profesionales con no profesionales. ¿Qué tal, señor Villante Mendoza? Soy Gonzalo Hurtado de Perú. Mi pregunta
pregunta es la siguiente. Yo creo que en el cine filipino, por ejemplo, Lab Díaz ha hecho de alguna manera una crítica simbólica a la situación en Filipinas a partir de hechos pasados, pero usted ha sido más contundente, ha hecho un alegato, una denuncia pues tremenda en esta película. Yo quiero saber si en algún momento no le preocupó el hecho de qué va a pasar con Rodrigo Duterte, cómo va a tomar esa película, o tal vez no le interese en absoluto, ¿no? ¿No teme que de alguna manera haya amenazas contra usted debido a la situación actual en Filipinas? Bueno, realmente no es que me preocupe, bueno, no me preocupa mi vida, pero es la primera película que he hecho con este talante político. Con Isabel Luper hablé acerca de los extremistas que viven en el sur de Filipinas también. Hice Kinatay, donde gané como mejor director en Cannes, acerca de un policía corrupto. Nunca he recibido amenazas y no es que no tenga miedo, sino que, en primer lugar, yo soy honesto y sincero con mi trabajo, y eso es lo que me preocupa. Aunque la película parece un poco política, pero las situaciones de esta índole suceden en la vida real, y por tanto, yo no me preocupa, no es la persona, sino que es la institución. Por eso en la película el personaje de Allen realmente no es un representante de la institución de la policía, sino que Allen, su situación es una historia personal, solo se trata de él, es decir, es él que es un policía corrupto, pero la interpretación del público acerca de la corrupción en la institución es su interpretación del público. Es decir, yo no les estoy diciendo que la institución es corrupta. Así, esto no lo hemos dicho, yo no lo he dicho en la película. Solamente he mostrado la situación personal del personaje de Allen. La reacción ante la película, quizá la reacción que hubo ante Amo, la serie televisiva que trabaja los mismos temas, ¿no? Y en los mismos ambientes, ¿cómo fue la reacción en Filipinas, ¿no? Por parte del público? ¿Cómo funcionó la serie? Bueno, antes de que se mostrara Amo, recibí muchas críticas porque en el pasado hice el discurso del Estado de la Nación del presidente, y todo el mundo me relacionaba con el presidente de Filipinas, y especialmente la comunidad artística en Filipinas, y por tanto siempre se me ha criticado debido a esta situación. Pero el discurso del Estado de la Nación no tiene nada que ver con mi trabajo realmente. Me contrataron porque soy realizador de cine, y también, contrataron a otros realizadores para el discurso del Estado-Nación en la administración anterior, no solamente en esta administración. Así que yo lo tomé como si fuera un trabajo, y eso es lo que hago, soy realizador. Y entonces, cuando Amo, antes de que se viera, se me criticó mucho porque la gente me decía, es propaganda para el gobierno, antes de que se mostrara la serie. Así que, por supuesto, es su opinión, pero cuando se estrenó Amo, todos dejaron de criticarme porque definitivamente no es propaganda, es una historia de la situación que acontece en Filipinas, y es una película, digamos, verídica y de ficción, sin tomar una posición, digamos, o una posición política o cualquier personalidad. Así que, en cierto modo, en general, estuvo bien, es decir, la recepción, fue recibida muy bien la serie. Recibía correos electrónicos de todas partes del mundo,
bueno, halagando la película y viéndolo como una película, viéndolo como una serie televisiva, no como propaganda política. Pregunta. Sí, yo tengo una pregunta al director. ¿Dónde le gustaría a usted que trascendiera más la película? ¿En el propio país, en Filipinas, o a nivel internacional, fuera de las fronteras de Filipinas? Gracias. Both. Well, Bueno, yo hago una película para todo el mundo. Un realizador o una persona que cuenta una historia, cuando hace una película, no quieres ser específico y particular acerca de un público determinado. Quieres que se pueda ver a públicos de todo el mundo. Pero, por supuesto, esta historia es de Filipinas, es acerca de los filipinos. Por supuesto, como filipino y como realizador filipino, me encantaría que mi película tuviera un buen recibimiento en Filipinas, porque es acerca del pueblo filipino y la situación de nuestro país. Una pregunta, sí, tenemos allí, sí. Sí, yo quería preguntar al director, aunque esto es una película, una ficción con trazas de hechos reales, ¿cuál es su opinión personal acerca del modo en que el presidente Duterte está llevando la lucha contra el narcotráfico y las drogas? Mi opinión personal acerca de la situación en nuestro país debería ser una opinión, permanecer y seguir siendo una opinión personal, porque preferiría tener mi opinión como realizador y opinión personal, separarlas o dividirlas. No quiero que mi película, no quiero que mi propia filosofía y opinión esté presente en mi película, porque así se convierte en propaganda. Por tanto, en la película es una muestra de lo que es la situación en lo que sucede en el país. Mi opinión personal me la quedo yo y no quiero que eso influya sobre mi película. Quizá ya para cerrar la rueda de prensa, ya que tenemos también, tenemos a Carlos Valenzona, el productor, quizá que ya para terminar nos explique un poquito cómo pudo poner en marcha el proyecto, si el éxito de la serie ayudó, o bueno, un poquito que explique cómo se levantó la película. hello. Pamilyang Pilipino dahil ang kwento po na ito ay kwento ng mga Pilipino at yun po yung gusto naming ibahagi sa inyo sa mga manonood. So bilang producer, isa sa mga responsibilidad ko ay ang magkwento ng makatotohanan dahil yun po ang style ng director namin, yung realism cinema. Mi meta como productor era buscar sitios para enseñar la realidad de la ciudad, y con eso es el mismo idea del director. Con eso coincide con el director, con ese de buscar sitios que enseñan la realidad de la ciudad. Sí, bien, muchas gracias. Bueno, pues creo que si no hay más preguntas, solo nos queda agradecer a Brillante y a su equipo que hayan venido con su película. Les deseamos muchísima suerte hoy en la premiere de la película y por supuesto en su futura carrera. Muchísimas gracias. Thank you very much. Very happy to... Muchas gracias, encantados de estar aquí finalmente.